pues están con nosotros y lo agradezco mucho, me da gusto saludarles, el diputado del PAN Federico Doring, Nodra Federico, de Morena Arturo Ávila, y hoy nos acompaña el senador del PRI, Manuel Añorbe. Gracias a los tres, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, Azucena, extrañándote. Muy buenos días a ti, a Manolo y a Arturo. Azucena, muy buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias, con mucho Federico. afecto y Gracias, cariño, Arturo. a tus Y órdenes. gracias, senador, por acompañarnos el día de hoy con Federico, con Arturo, que son, bueno, colaboradores permanentes y muy exitosos de este espacio. Para que nos pueda poner, senador, si es usted tan amable, sobre la mesa, la información que usted tiene respecto a la llegada, permiso, autorización o no del Hércules al aeropuerto de Toluca el fin de semana pasado, senador. Por supuesto que sí, Azucena, muchas gracias. Déjame decirte que pues realmente meten en problemas a estos cuates de Morena, a su presidenta, porque la narrativa es una narrativa que choca con la realidad. Te doy la línea del tiempo. Primeramente, este es un Hércules 130 avión militar, el que llegó a Toluca. El 15 de diciembre, cuando estaba terminando el periodo ordinario de sesiones, se llegó una iniciativa para que pudiera dictaminarse en los días posteriores la entrada y salida de tropas, que es normal en las relaciones bilaterales, no es nada del otro mundo. Es más, se hizo un proyecto como para que el día 13 de enero tuviéramos una sesión extraordinaria, inclusive lo dijo la presidenta de la mesa directiva como posibilidad, Laura Isel Castillo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando iba a dictaminar la Comisión de Marina, simple y sencillamente, pues ya no dictaminó, se vino la detención de Maduro, inmediatamente cancelaron el periodo extraordinario y en este sentido, pues obviamente en ese discurso patriotero que se tiene por la 4T, ellos, al cancelar este tema y empatar con la detención de Maduro y defender a Maduro, pues cancelan esta posibilidad y de repente aparece el sábado pasado el avión militar, el Hércules 130, en las fechas que se tenían programadas, porque era en el dictamen que se tiene de la Comisión de Marina para llegar el día 12 y partir el día 18, este avión militar, y entonces viene una narrativa que había una autorización en octubre, que eso es normal, y al final de cuentas, avión militar, obviamente con pilotos militares, sin autorización del Congreso, así de simple. Ahora, lo que dice el compañero Claudio Ochoa, que ayer presentó un documento en Latinus, dice que finalmente pues esta autorización no se dio por parte del Senado, pero sí se dio por parte de autoridades federales. Federico, ¿esto podría justificar la entrada del Hércules a territorio mexicano? Nunca, eso no se puede justificar, Azucena, nunca. Tendría que tener la autorización del Congreso. Lo que pasa es que ya entrampados, inclusive, qué mala casualidad para la 4T, porque en las fechas del 12 al 18 es donde aparece en redes sociales y tienen que tener una narrativa urgente, atropellada, y obviamente pues esto va en contra de la Constitución. Además, no estamos en contra del PRI de que vengan militares, adiestramientos, capacitaciones de otros, también de Estados Unidos y otros países. El problema es que no se cumpla con el protocolo, y lo pudieron hacer el día 13 cuando estaba programado el extraordinario de manera legal, porque sí se requiere convenios y obviamente colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, no estar atropellando pues ya una relación que deja mucho que desear por el mal manejo de estas crisis por parte del gobierno mexicano, y dejan mal parada a la presidenta porque todos los días cambiaba la narrativa. Este es el ejemplo, Azucena, de cómo aparece este avión militar, militar. A ver, Federico, Arturo. ¿qué dices? ¿Qué dice respecto al tema, Federico? Mi querido Federico. A ver, yo sostengo desde el día 1 que la presidenta mintió, que nos quiso engañar, nos quiso emboscar con una solicitud que sí se aprobó en el mes de octubre, pero que las fechas, a ver, es la tragedia que la presidenta nunca haya estado en el Congreso, porque ni siquiera conoce cómo son los trámites en el Congreso. Cualquiera que haya estado en el Congreso sabe que esas autorizaciones tienen un objeto específico y una fecha determinada.
y ella invocó un acuerdo del mes de octubre, que el último día que tenían la facultad de estar esos estadounidenses en México era el 14 de diciembre. Y nos quiso engañar, ya lo expuso muy bien aquí el senador. Yo traje coincidentalmente los documentos que ayer hizo público Latinos y Claudio. Y a ver, ¿qué es lo más relevante? Esta triquiñuela, ¿cómo le llenan a mano la fecha del oficio? Porque ya tenían listos los oficios, pero como no pasaron por el Senado, pues le ponen así, de propia mano la fecha. ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante, me parece a mí? La hipocresía, la doble cara de Morena. Iban a sesionar, esto no pasaba ya al final del sexenio anterior con el narco de López Obrador, se había restablecido la colaboración, la celebraban. Pero cuando detuvieron a su cómplice financiador del narco, de Maduro, entonces el senador de Morena de Veracruz, que preside la Comisión de Marina, decide no convocar en un berrinche. No perdamos de vista, no se aprobó por el berrinche de que era más importante mandarle un mensaje de solidaridad a Maduro que autorizar esto. Y como nos lo quisieron esconder, lo tuvieron que hacer ante la llamada, pero no, lo que no querían, más allá de engañar al pueblo de México, es que supieran sus amigos de Cuba y de Caracas, que lejos de estar solidarios con Maduro, seguían colaborando con Estados Unidos, y para no quedar mal con Cuba y con Venezuela, nos vienen a querer engañar a todos, pero pues los que sí sabemos cómo funciona el Congreso, pues aquí estábamos, Azucena, dándole clases a Arturo y a todo Morena de cómo se hacen los trámites en el Congreso. Vamos a ver, Arturo, ustedes tienen otro planteamiento de la situación. Te escuchamos, Arturo Ávila. Azucena, primero te saludo con mucho aprecio y debo de compartirle al senador Añorbe la felicidad de que nos acompañe, porque yo pensé que iban a entrar en crisis después de que se anunciara la detención del Botox en Michoacán, pero me parece que afortunadamente no tiene nada que ver con su partido. ¿Por qué? Una confusión, pues no sé. Pero por ahí me parece que de pronto cuando lo escuché dije, no vaya a ser que hayan detenido a uno de los liderazgos importantes del Partido Revolucionario Institucional. El segundo tema importante que me parece relevante comentarle al senador y a Federico Doring es el absoluto desconocimiento de los mecanismos de cooperación y de las leyes de nuestro país, ¿no? Pero estoy yo para darles clases, estoy yo para enseñarles el día de hoy, vengo con una generosidad buena para que ustedes aprendan poquito, ¿no? Primero, artículo 76, fracción tercera, ¿no? Por supuesto hay una facultad para el Senado de la República y este tránsito militar es constitucionalmente válido cuando existe, por supuesto, una autorización del Estado mexicano y en esos casos habría una facultad del Senado. ¿Cuándo no hay una facultad del Senado? ¿Cuándo hay una facultad del Ejecutivo para poder llevar a cabo este tipo de intercambios? Primero, cooperación logística, humanitaria, técnica, de seguridad, que se puede hacer entre estados sin necesidad de una resolución del Senado, sin que se viole la soberanía. También la ley de aviación civil, la normatividad aeronáutica menciona que un avión militar puede o no entrar si lo autorizó formalmente la autoridad aeronáutica sin necesidad de que pase por el Senado. Y la Convención de Chicago, que forma parte del derecho internacional público, faculta, por supuesto, al espacio aéreo para que las aeronaves del Estado con convenios de colaboración expresamente del Ejecutivo puedan entrar a territorio nacional. Quieren inventar cosas tan ridículas y con esto concluyo mi primer participación. Fíjate, la presidenta del PAN de la Ciudad de México presentó esta imagen como real en un debate el día de anteayer, en donde se observan misiles supersónicos que solo tiene Estados Unidos, que solo tiene Rusia y que solo tiene la OTAN. Imagínate tú el grado de ridiculez al que pueden llegar los mentirosos y farsantes del PRIAN. Bueno, pues a ver, ahí está uno de los argumentos que tiene Morena, diciendo que como no venían tropas, entonces es facultad del Ejecutivo, en este caso, según el documento que se dio a conocer ayer, en este caso es facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional aprobar que venga un Hércules como una especie de Uber aéreo por gente en México para llevarse a capacitar a Estados Unidos, senador. Azucena, la narrativa es una narrativa falsa, mentirosa, aquí de Arturo, con todo respeto, porque bueno, es la narrativa que le mandan desde el gobierno, pero qué casualidad que el dictamen, ahí está, en las redes sociales, eso lo puede ver cualquier mexicano o mexicana, qué casualidad que la entrada de tropas era el 12 de enero
y la salida del 18, y aparece en redes sociales una foto de este Hércules 130 avión militar. Claro, como habían ellos tenido una convulsión porque detuvieron a su socio Maduro, y venían 29 mecenas, no marines, socios, sí. marines que seguramente pensaban en su narrativa de esa patriotera de soberanía, que 29 marines iban a venir aquí a detener pues a muchos del club de Morena, y dijeron no, esta realidad choca con la atención de Maduro, mejor que entren por la puerta de atrás. Lo que nunca se imaginaron es que alguien iba a tomar esta foto, y obviamente qué mala suerte tienen, porque tienen tan mala suerte que las fechas del 12 al 18 de enero de entrada y salida de tropas aparece el avión militar. ¿Y quién viene piloteando un avión militar? Marinos de los Estados Unidos, y esto lo pudieron haber hecho bien, sin ningún problema, Azucena, con la autorización del Congreso, pero pues yo creo que lo regañaron de punto de la violación a la ley. Y ahí pues es donde ya se atropellaron. Sí, a ver, pero... Federico. Sí, a ver, Azucena, la verdad es que otra vez está sacando aquí Arturo la misma falta de ética que cuando manipuló las gráficas de Aldo Campuzano. A ver, déjame decirte rápido por qué todo lo que dijo no se sostiene. Si fuese ayuda humanitaria, casi resultó un avión del Fonden, pues lo hubiera dicho la presidenta. Si hubiese estado esta situación casi de rescate humanitario, ¿por qué no lo dijo la presidenta la primera vez? ¿Por qué mintió la presidenta y nos dijo que era una operación militar de capacitación? Ella no dijo nada de las mentiras que acaba de espetar Arturito, de casi era el Fonden de... Son las 8:46. Continuamos con Manuel Añorbe, senador del PRI, Arturo Ávila, diputado de Morena, y Federico Doring, diputado del PAN, quien nos estaba pues haciendo este análisis respecto a la llegada al ingreso del Hércules C-130, que asegura la oposición debió haber sido autorizado por el Senado a solicitud de la Presidencia de la República y no por la Secretaría de la Defensa Nacional. Federico. Sí, a ver, entonces, primer argumento, no es un avión del Fonden, no era un avión de asistencia humanitaria. Si así habría sido, lo habría dicho ella ese mismo día, y habría habido algún comunicado en ese sentido del gobierno de Estados Unidos. No hay media sílaba del gobierno de Estados Unidos de esta ayuda humanitaria que me ha metido al invocar Arturo. Pero déjame hacer una reflexión todavía más preocupante, Azucena, de las mentiras de las mañaneras. El sostener la argumentación por el texto que solo se requiere la autorización del Senado cuando haya recursos humanos es peligrosísima, porque en un mundo donde yo veo que Donald Trump, sin debido proceso, manda ataques con drones y desaparece lanchas en aguas internacionales, si la interpretación que va a sostener aquí el Gavioto del Bienestar es que solo con recursos humanos se requiere la autorización del Senado, le están dando en los hechos un cheque en blanco a Donald Trump por si algún dron quiere atacar, no sé, a Iván Archibaldo o a cualquiera de los que están todavía pendientes en la lista, al Chapo Isidro, los que no logran detener todavía. En esa interpretación, dicen, si no vienen los estadounidenses, Trump puede hacer lo que sea siempre y cuando no haya recursos humanos por medio. Le están dando un cheque en blanco para que con drones haga y deshaga en México. Por eso rectificó la presidenta y por eso ya reculó. Y ella dijo que a cualquier avión, incluso sin recursos humanos, se tendrá que autorizar, porque ella sabe que la malinformaron tanto, le mintieron tanto, que le estaba dando un cheque en blanco a los drones de Trump y ya tuvo que recular, a Azucena. Ella nos ha dado la razón, Arturo, a lo que hemos sostenido la oposición en este tema. Aplica esta lógica porque, bueno, se justificaba esta llegada del Hércules sin aprobación del Senado porque no traía tropas, vamos a suponer. Pero los drones tampoco, Azucena, los tripulan desde una cabina remota. Por eso tuvo que recular, pero está tan mal asesorada como los guiones del Gavioto. ¿Aplica esta lógica, Arturo? No, a ver, Federico, como siempre, está utilizando la narrativa de comunicación para sacarle raja política a un tema que no tiene mayor problema. Fíjate, lo que no te dice, Federico, es que en la época de Felipe Calderón, de acuerdo a datos confirmados, más de 2,000 vuelos de aeronaves y de agencias estadounidenses entraron a nuestro país. Y no te lo menciona, eso está calladito, ¿no? Incluyeron aviones Hércules como el que aterrizó en Toluca,
hay aviones P-3 Orión también, drones también, ahí sí entraban drones en la época de Felipe Calderón, hubo aeronaves de inteligencia y de logística que estuvieron. De estas se calcula que 100 no reportaron, no pidieron ni siquiera autorización al Senado de la República. Y hoy vienen, por supuesto, a rasgarse las vestiduras cuando sabemos que incluso está documentado en las capturas de sus socios, porque ya era tanta la presión que tenían del gobierno de Estados Unidos por estar aliados con Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Tuvieron que participar elementos de agencias de investigación de Estados Unidos vestidos de miembros de la Armada Marina de México. Pero no solamente eso, en la época de Enrique Peña Nieto, de su hermano menor, el PRI, ¿no? Hubo 1,200 vuelos de aeronaves militares que en acuerdos de cooperación entraron para hacer inteligencia, combate al narcotráfico, entrenamiento, logística, y no tuvieron por lo menos el 20% de ellos, para ser claro, 180 vuelos, la autorización del Senado de la República. No sean cínicos, no sean Arturo, mentirosos, caray, Arturo, hombre, vienen aquí a rasgarse las vestiduras y ustedes le abrieron las puertas completas al gobierno de Estados Unidos. Mira, pero dicen que son distintos y no son distintos. No, entreguistas. El problema es que detuvieron a Maduro y coincidió con la no autorización porque iba a romper el discurso patriotero, obviamente, que ustedes tienen. Discúlpame, es más, el dictamen, mi querido Federico, Arturo, decía que aterrizaba el avión militar en el aeropuerto de Toluca. Si lo hubieran hecho bien y no hubieran estado defendiendo a Maduro como lo hacen y se asustaron por esa detención. Más que eso es el miedo a que lo regañen de Cuba y de Venezuela. Pero decían que venían 29 marines, o sea, yo creo que ustedes pensaron que venían a detener a varios de su club que ya están señalados, relacionados con el narcotráfico, y dijeron, no, mejor que sí vengan, pero que nadie se entere. Eso les pasa por mentirosos, por manejar las cosas de manera clandestina, porque engañan a la presidenta. A ver, si dicen que son distintos y están haciendo exactamente todo en una narrativa que choca con la verdad, no engañen a su presidenta. Ese es el problema. Fíjate, aquí está la prueba. Y lo peor, Arturo, es que las redes sociales descubrieron toda esta narrativa que tienen que defender ustedes. Claro que sí. Oye, las redes sociales también, mira, sacaron la nave de Star Wars aquí llegando al aeropuerto de Pero Toluca. aquí está la verdad. Desmiénteme esta, Arturo. También sacaron las redes sociales impulsadas Desmiénteme por ustedes. esta de Toluca. Bueno, sacaron el Hércules haciéndole un trabajito de lavado ahí en el pero tú no desmientes, es que tu narrativa mentirosa. Y también dicen que en Aguascalientes eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Bueno, claro, las redes sociales se burlan de ustedes por mentirosos. Las redes sociales se burlan de ustedes por mentirosos. Mira, el de los hermanos las redes y faltabas tú, pero las redes sociales, esto está interesantísimo. Mira, sí, claro, mira, es Felipe Calderón. Aquí está Godzilla, y es Felipe aquí Calderón. Está Godzilla Morena. Ahí están los amigos de ustedes. Aquí está Godzilla Morena. Los priistas también, aquí está, esta es la narrativa real. Oye, como puedes ver, Azucena, dice, mentirosos de y las redes chapuceros. sociales salió la información. Claro. Ese es el PRI. En el periódico, el PRI que argumenta una, ¿cómo le dicen ustedes? Arturo. Narcodictadura terrorista, putinista, claro, porque ustedes son adoradores de Maduro. Maroísta, badboniista, chicoísta. Es que tan de broma, pues. Mira, pero a ver, Arturo, la imagen es real, ¿no? Vamos a entrar en ese tema, Arturo. Aquí están las plurinominales. Pero yo quisiera acotar algo de lo que están diciendo ellos. Sí, claro, por supuesto. Claro, me toca, si me permite. Dale, Federico. Eso les pasa por mentirosos. No se enoje, senador. No, yo no me enojo. Me divierte porque el que se enoja pierde. No se ve divertido. A ver, pero no pongamos, te enojes, Arturo. Pero pongamos contexto. Atropellas tu primero, narrativa. La credibilidad de Arturo y de Morena es y relájate, cero, hombre, estamos nula. tomando té. Pero viene a querernos contar. Parecía como Arturo Lallín. Sí, violamos la Constitución, pero poquito, ¿no? Y todo lo que dijo es mentira. No hubo en el sexenio, a ver, tú me podrías desmentir, o sea, no hubo en el sexenio de Calderón un solo trabajo periodístico, ni las benditas redes sociales, como las llamaba López Obrador, que tuvieran un incidente con eso. Eso jamás sucedió. Todo eso que vino aquí es a mentir. Peña Nieto, a mentir como yo te di. Y no es información de las redes sociales. Déjame terminar. Yo no te interrumpí cuando mentías. Es la misma manipulación de la verdad. ¿Qué te dijo hace rato el periodista de Tabasco y qué hicieron con la fita? Que están
callando al periodismo para que los mexicanos no sepan los 5 asesinatos ayer de Tabasco como que Maduro, no reportan y cómo maquillan Chávez. toda la información. Si maquillan los homicidios, si maquillan las desapariciones, ¿tú crees que no van a mandar aquí al Gavioto con todas estas mentiras propagandísticas a distraer la atención? Y estamos hablando de todo menos del avión, ya hasta se puso a hablar de Godzilla. Ese es su nivel intelectual, su capacidad de debate. De los priistas, Quieren no te desviar la confundas. atención. La verdad es que De los lo que dicen las redes atropelló sociales. el no autorizar en una buena relación. Pero es la seriedad de bilateral Morena con hablar de Estados Godzilla Unidos en que vez de hablar de que necesitan. violan la Están de risa, Constitución. Claro, Azucena, pero están aquí de esta risa, no me la puedes Azucena. desmentir, Son una Arturo. caricatura a la Aquí no me la oposición. puedes desmentir. Desdibujada, Caricatura Morena. caricatura No te completa, enojes, Arturo. pues. A ver, Arturo, me ves la sonrisa de oreja a oreja. Relájate, Arturo, relájate. Aquí tengo Arturo, esto que dice el tequila. senador Añorbe Tengo es, tequila y dice pues Oye, es real la Azucena, imagen, ¿no? Está Y hablando dice Azucena, Manuel. no sean malos, déjenla Perdón, Azucena. hablar, por favor, senador. No, perdónenme, es que como estoy lejos, no tenemos un buen retorno, entonces se me complica un poco, pero lo están haciendo perfectamente bien. Lo estoy disfrutando. Mi Manuel y pregunta yo, es, porque Arturo no. Arturo no se puede defender, Azucena. Oye, sí, vamos a regresar para cerrar con este tema. ¿Por qué importa? Porque, bueno, hay gente que dice, ya, pues llegó el avión, se llevó a las personas a capacitar. ¿Por qué importa? ¿Por qué es relevante? Cerramos el tema y luego, si les parece, hablamos un poco de la detención del Botox y de la reforma electoral. Son las 9 de la mañana en punto, gracias a Federico Doring del PAN, Arturo Ávila de Morena y Manuel Añorbe del PRI. A ver, ¿por qué importa? Porque si lo reducimos a un asunto pues muy básico, decir, bueno, viene un Hércules, un avión militar, va al aeropuerto de Toluca, se lleva unos elementos de seguridad en México para que los capaciten, pues ahí podría terminar el asunto. ¿Por qué importa tanto, Federico? Importa tanto porque primero la presidenta tiene la obligación de decir la verdad al pueblo de México. Y dos, porque queremos saber el grado de colaboración a dónde nos lleva. Venimos de un sexenio en el que se saboteó la colaboración, en el que se expulsó de México a los agentes de la DEA. Y, por ejemplo, esto que has dado cuenta hoy del Botox, pues tenía una ficha del Departamento de Tesoro, no recuerdo la cifra, pero de algunos cantidad importante de dinero. Era, ¿no? Sí. Creo que 5 millones de dólares o algo así decías, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que el gobierno de Estados Unidos le está dando ahora información de inteligencia al gobierno de México que antes no solo no le daba, que no se recibía, que no se aceptaba. Y con esa información de inteligencia se pueden hacer detenciones como la de hoy, que antes ni siquiera se intentaban. Eso es una buena condición. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si los dos gobiernos se juntan para combatir a los narcos de Morena, que no son el 100% de los de Morena, pero hay muchos narcos en Morena, se va a pacificar el país. Y nosotros sabemos la calidad de la coordinación y de la información, podremos exigir mejores resultados. Si no sabemos qué información les da Estados Unidos y nada más sabemos cómo se hacen tarugos con esa información, no vamos a poder hacer lo propio, que es exigirle resultados en México con la información y colaboración senador, que les ofrece gratuitamente Estados Unidos para ir por los narcos que militan con Arturo en Morena. Senador Añorbe, en eso estriba la importancia de que no nos enteraran del Hércules, en la transparencia, nada más. A ver, Doc, por supuesto que lo que ha dicho Federico es una argumentación muy válida y muy sólida, y para no repetirla, quiero también decirte, Azucena, que Morena está acostumbrado a violar la Constitución y a darle la vuelta a la Constitución, y obviamente a modo utilizar la Constitución en sus narrativas, desgraciadamente, como en este caso que embarcaron a la presidenta desde la mañanera. Y entonces, esta justificación, que no tiene ninguna base, todo se reduce a no cumplir con el mandato constitucional de la autorización del Congreso. Pero más allá de eso, que es grave, es muy grave, porque es un avión militar, Hércules 130, que vienen militares, obviamente, piloteando este tipo de naves militares. O sea, simple y sencillamente debe de acelerar la colaboración y hacerla pública con el gobierno de Estados Unidos para detener efectivamente a muchos narcos, pero particularmente a quienes militan en Morena, y que es público, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero al final de cuentas esta narrativa se les cayó, y cayó por su propio peso, por meterse por la puerta de atrás, por mentir
y obviamente por tomar decisiones en la clandestinidad, y ahí están las benditas redes sociales que los descubrieron. Oye, Arturo, un avión militar, ¿estás de acuerdo? ¿El Hércules es un avión militar? Sí, claro. Y se justifica su llegada sin autorización del Senado por acuerdos de cooperación bilateral, por aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, porque no había militares a bordo, porque no era una intervención, porque no era una operación compartida, porque tenía como objetivo la capacitación. A ver, yo qué veo, y que lamento mucho en esta mesa, Azucena, y lo digo con mucha seriedad, veo nuevamente una oposición que no tiene proyecto político, una oposición que no tiene una plataforma, no tiene nada que ofrecer, y entonces viven de la coyuntura, y la coyuntura les arroja de pronto elementos informativos que convierten en desinformación, ¿no? Y la desinformación les ayuda a generar un contraste en contra de nuestro gobierno. Porque de lo que no quieren hablar es que hoy, por ejemplo, presentamos cifras en donde hemos reducido en 41% los homicidios dolosos. Fíjate qué dato. Cuando llegamos al gobierno, había 100 homicidios diarios por día. Hoy estamos llegando casi a 50 vidas que no se están perdiendo. Y bueno, ya cuando hablamos de que empiezan a decir que narcodictadura y a decir que Morena, ¿no? Nunca en la historia de ambos países, y esto lo ha dicho Marco Rubio con toda claridad, había habido un nivel de colaboración tan importante como el que se da entre México y Estados Unidos. La semana pasada decían, es que no colaboran, esta semana porque estamos colaborando, porque estamos arrojando resultados sin subordinarnos, dicen, es que colaboran. ¿Quién los entiende? Sumidos en la esquizofrenia política y en la mitomanía, estos mala argumentación, al borde Arturo, de desesperar. Mala argumentación, sin base y sin sentido. A ver, pero aparte, Azucena, hay que poner el contexto rápido, dos cosas. Cita como siempre lo que le conviene. Marco Rubio sí dijo que hay más colaboración que nunca. ¿Por qué hay más colaboración que nunca? Porque hay más narcopolíticos en el gobierno que nunca. Porque es como si me dices, ay, el cardiólogo está viendo a Federico más que nunca. Pues sí, claro, después de un infarto, ¿no? Por eso es que estoy viendo más que nunca al cardiólogo. Y segundo, lo que no dice es el resultado tangible. Vamos a poner el contexto de Michoacán. Detuvieron al Botox, sí, porque lo quería el gobierno de Estados Unidos, porque antes andaba por ahí pastando medio alegremente, hasta grababa videos. Eso compáralo con la investigación de Carlos Manzo. ¿A dónde ha derivado las pesquisas de Carlos Manzo? Sí. En vez de que deriven hacia sus compañeros de partido, el senador, el diputado, el gobernador, el fiscal y el exalcalde, déjame terminar, nada más porque los ha señalado Grecia Quirós y todo el movimiento del sombrero. Si respetaras el dolor de Uruapan, claro, sabrías que ellos los han señalado. Ya. Y entonces, ¿a dónde van las pesquisas de Super Batman? Al taxista y al que le compraba 2 gramos de cocaína. En vez de que vayan hacia Morena y hacia el gobierno narco de Morena, van hacia el taxista. Ahora resulta que el licenciado no les dio criterio de oportunidad con información Azucena para llegar a Ramírez Bedoya y los de arriba, sino hacia abajo, hacia el taxista. ¡Bárbaros! Son unos genios, Arturito. Pero además, Azucena, si vamos a tratar otros temas, a mí me interesaría que habláramos del tren interoceánico, que ustedes no quieren debatir ni en la permanente. Prefiero hablar de Godzilla. 14 fallecidos. Sí. Con un hijo de un expresidente que es el superasesor plenipotenciario que vende chocolates, el Bobby, y que además ese señor Bobby es el asesor de trenes en este país. Y además déjame decirte, no te salgas de la tangente. ¿Por qué no hablamos del huachicol fiscal? No, por supuesto, te quiero decir que ustedes se dan de la vuelta. ¿Por qué no hablamos del huachicol fiscal? ¿Por qué no hablamos de por qué liberaron de la investigación que hizo en contra de Alito y de Emilio Moreno en 2017? ¿Por qué no hablamos de las 6 propiedades en la Ciudad de México de 40 millones de pesos y el Harry dentro de Houston? ¿Y por qué no hablamos de Bobby? ¿Por qué no hablamos de las 6 empresas fachadas utilizadas para regular recursos del líder de su partido? Hablemos, ¿por qué no hablamos por supuesto, que en 2022 de estos temas, de Laida Sansores, que persigue a los periodistas. ¿Por qué no hablamos de Rocío Nale del terrorismo? ¿Por qué no hablamos también de los 600,000 millones de pesos del huachicol fiscal? ¿Por qué no hablamos del tren interoceánico que ustedes no quieren debatir? ¿Por qué no quieren hablar de Andy López Beltrán y los negocios en el tren
Tren Maya? ¿Por qué no hablamos de que Alito Moreno ya les ganó todo en los tribunales? ¿Por qué no hablamos Creo que hay que hacer una lista y hablamos de todos. Hablamos de todos. De Ovidio y de López Obrador, que López Obrador, que ahora es testigo protegido en Estados Unidos. Vamos a hablar de esos temas. Está hablando Perdónenme, es que yo estoy acá lejos. La pasión, perdón. Oye, ¿por qué no? Oye, contento. El que se va a enojar contigo va a ser tu líder, que no lo pudiste defender. Pero déjenos oír a Azucena. Se va a enojar contigo la narrativa de Morena porque no estás haciendo absolutamente nada en defender a los hijos de López Obrador. Pienso que deberíamos hacer una lista de todos para hablar de todos. Claro. Me parece una extraordinaria lista la que andaba a conocer ahorita. A ver, más, le aceptamos el debate al Gavioto. Si nos ofreces una hora la siguiente semana, venimos y lo dejamos como trapeador en una hora. Sí, por favor. Y hablamos del Tren Falla, claro, como dice mi amigo Moreira, no Tren Maya y los descarrilamientos. Arturo, ¿se va a caer la iniciativa de reforma electoral? No, yo creo que se va a construir. Estamos en la primer parte. Me parece que hablar de la reforma electoral sin conocerla nuevamente es tratar de sacarle raja política a todo, como lo hacen ahorita. Es decir, el tren interoceánico, ¿tú crees que al PRI y al PAN le importa la gente? No les importa. Lo que les importa es sacarle raja política a todo. ¿A qué le tienen miedo realmente? Y aquí con esto concluyo la participación. Fíjate, el PRI, ¿no? El partido más rechazado de nuestro país, perdió 291 distritos federales de nuestro país. 291 distritos federales. Les pusieron la paliza de su vida. ¿Y qué crees? Pues que gracias a que tenemos un sistema que funciona, que es mixto y preponderantemente mayoritario, obtuvo el 288%, ¿no? Respecto a la cantidad de distritos ganados de diputados plurinominales. ¿Y qué me dices no quieren perder ¿Qué los me dices privilegios, de los 13,000 millones de pesos que no Morena quieren perder ha los tenido en privilegios? financiamiento Pero público? no solamente eso, qué bueno que el senador, senador, déjeme hablar, déjeme son terminar, trampas. senador, No te déjeme enojes, terminar, pero no estoy enojado. No puedo oír tantas mentiras senador. y al mismo tiempo. ¿Usted cree que esta es una mentira? ¿Apuesta su curul? A ver, ¿Esto es real? yo te voy a decir una cosa. ¿Apuestas tu curul de que no ha recibido Morena 13,000 millones de pesos? Vamos a ese tema y déjeme hablar. Ahí voy. Mire, nosotros estamos proponiendo justamente que eso cambie. No nos importa. Queremos reducir el financiamiento, queremos que la democracia cueste lo que tenga que costar. ¿Qué diferencia? Ustedes están arañando los recursos, que no se los quiten, porque son unos vividores de la política, porque solo siendo plurinominales han vivido, porque son unos vividores que se le han pasado de escaño a escaño viviendo, y por eso están espantadísimos. Bueno, vamos y venimos para cerrar esta autorregulada mesa. Me encanta. Las 9:16. A ver, pues vamos, muchos temas, vamos a cerrar la mesa con lo que cada uno considere sería el tema más relevante a prestar atención hoy. ¿Qué dices, Federico? Lo importante prestar atención hoy es que no siga avanzando la ley Maduro, que no acabe el cártel de Morena con nuestra democracia y que la incertidumbre siga, que los mexicanos sigan teniendo la posibilidad de quitar y poner malos gobiernos. Déjame dar un dato muy breve porque me quedan 43 segundos. Aquí la grafiquita que trajo el Gavioto. Yo traje la de la 63 legislatura. Cuando yo fui diputado fue a la ocasión anterior. ¿Qué año es eso? Entre 2015 y 2018. Obviamente había nacido ya el narcopartido de Morena. Y no eran el partido hegemónico. El PRD tenía 34 mayorías y 27 pluris. Porque en la Ciudad de México gobernaba Mancera, en Michoacán gobernaba Silvano, y no eran una fuerza política de máxima expresión. Tuvieron a Azucena 14 diputados de mayoría y 21 pluris, más pluris que de mayoría. Cuando ellos eran más pluris que mayoría y sus pluris eran un contrapeso a Peña Nieto en una bancada que coordinaba César Camacho Quirós con Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces sí, benditas pluris y bendito sistema mixto que les daba lo que las urnas no les habían dado. Son unos mentecatos porque cruzaron por el puente de la democracia. Ya lo quieren dinamitar para que nadie más pueda quitarlos del gobierno. Porque, ¿qué pasó? Ahora hay muchos escándalos que no teníamos antes del 2024, como el de Bobby, Andy, el balastro,
Tokio, los viajes, el huachicol fiscal, Hernán Bermúdez, Raúl Rocha, las visas, iría con más, pero como decías tú, me espero la lista del nuevo debate. Gracias, Federico. Senador Manuel Añorbe. A ver, déjame decirte que la ley Maduro es la conclusión del apoderamiento total por parte de Morena de las instituciones. Aquí está el manual, la ruta de las narcodictaduras. Por supuesto, engatusó al pueblo, obviamente se adueñó del Congreso. Estoy hablando de Maduro y estoy hablando obviamente de Morena. Bueno, que aclaras. Militarizó aduanas y puertos Maduro. A ver, aquí no pasó eso, ¿verdad? Ni tampoco todas las terminales marítimas con el huachicol fiscal. No vas a venir a hablar porque y de Ojeda, ¿no? Que tenía acuerdo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aliaron con el narco, cambiaron la constitución a modo, desaparecieron los organismos autónomos. Aquí está, hicieron del Poder Judicial un apéndice hoy, jueces y magistrados del acordeón. Por supuesto que la ley Maduro, la reforma electoral, Azucena, lo que quiere ya es pues acabar de tener el INE 100%, tribunales electorales. Acuérdate que ellos tienen una mayoría obviamente ficticia, que la agandallaron, y con esta mayoría, pues prácticamente lo dijo Pablo Gómez, el INE no necesita autonomía. Por supuesto que lo que requieren ellos es decir quién gana y quién pierde. Te recuerdo que lo único que falta aquí es la expropiación de todas las empresas, porque así lo hizo Maduro, y esta ley Maduro lo que quiere es también perseguir y eliminar a los opositores. Y concluyo en algo que no es menor. Maduro, igual que en México, ya tienen laboratorios. Bueno, Maduro lo terminó con la prensa libre, con la prensa crítica, y aquí tanto en Campeche como en Veracruz tienen ya laboratorios, ya va Javier May, decías pero laboratorios, uno acusando a los periodistas de terrorismo, y en otro que no pueden publicar nada si la gobernadora no lo autoriza. Esta es la ruta de las narcodictaduras, y obvio, la cereza del pastel, y ellos se escudan en el pueblo bueno, pueblo sabio, y la gente quiere, no, quieren decidir quién gana y quién pierde, cuando hace 60 años el PRI les abrió la representación proporcional. Esta es la verdad, aquí está la gráfica. Y ya de derechos humanos ya ni hablamos, ¿verdad? Es otro apéndice. Tu cierre, Arturo. Es otro apéndice de Morena. Azucena, te lo aprecio mucho. Bueno, pues voy a tratar Gracias, es que no me escuchaban, pero tu cierre, por favor. Voy a tratar de en 2 minutos destrozar las mentiras del PRI y del PAN. Dicen que somos Venezuela, Azucena, pero tenemos uno de los tipos de cambio más fuertes y estables en más de 20 años, 17 pesos. Gracias a Trump. Dicen que somos Venezuela, pero yo no lo interrumpí, senador, ¿me deja hablar? Yo no lo interrumpí, senador, ¿me deja hablar? Dicen que somos Venezuela, pero sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, mientras ustedes en el sexenio del PRI metieron a 3.8 millones. Dicen que somos Venezuela, pero dejamos incrementamos el salario mínimo en más de 9,000 pesos mensuales. ¿Y la inflación? Cuando ustedes lo dejaron en 2,000 pesos. Dicen que somos Venezuela, pero somos primer lugar en inversión extranjera en América Latina, cuando ustedes dejaron fuga de capitales y rescates bancarios. ¿Y la gasolina? Dicen que somos Venezuela, pero tenemos récord de empleo formal, cuando ustedes destruyeron empleos y crearon crisis. Mentira. Dicen que somos Venezuela cuando no reprimimos al pueblo y ustedes cargan con el 68 y los granaderos, y con San Salvador. Dicen que somos Venezuela y los datos dicen estabilidad, salario arriba, pobreza abajo, ustedes dejaron crisis, represión, Arturo, y privilegios. Mentira. Y entiendo perfectamente bien, Azucena, por qué me interrumpe el senador, porque sabe que le acabo de dar la paliza de su vida. Y finalizo con un juego muy sencillo. No vamos a desaparecer, es muy serio. No vamos a desaparecer. ¿Me dejan terminar? A ver, yo no los interrumpí. ¿Me dejan hablar o no? Dale, Arturo. ¿Me dejan hablar o no? Pero ¿me dejan hablar o no? ¿Qué juego? A ver, ¿me dejan hablar o no? El rey de los plurinominales, aquí está el juego. A ver, Arturo, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no me dejan hablar? No estamos en Las Vegas, la reforma electoral, Azucena. Yo respeté sus Rey de los plurinominales. A ver, Azucena, te traigo 5 cartas. Arturo, a ver, dale. Que ejemplifican muy bien, ¿no?
¿Qué pasa cuando se eligen? Representantes? Por eso ganan a la mala. A ver, reitero. Bueno, parece que los del PRI nuevamente con su violencia verbal no me van a dejar concluir este debate. Arturo. ¿Me va a dejar hablar pero o no? Aquí está ¿Me va a dejar hablar o no? Aquí está. Bueno, no me va a dejar hablar al parecer, Azucena. Es que ya son cartas amañadas. El porro del PRI no me va a dejar hablar. Son cartas amañadas. Mira quién habla. Senador. Senador, ¿me aguanta tantito? Sí, claro, con gusto. A ver, Arturo. Pero ya va a ser show cómico musical, pero a ver. Unas cartas que ejemplifican muy bien cómo se eligen hoy los plurinominales. Son 5 cartas. Elige la que tú quieras, Azucena, por favor. Del 1 al 5, un número. La de Noroña. 4. El 4. Entonces aquí tenemos el número 4. En el número 4 te salió Ricardo Anaya. Efectivamente, tú elegiste la carta. No elegiste al personaje que está en la carta. Y eso nos parece algo que debe llevarse al debate. No es un juego, es una realidad. Muchas gracias, Azucena. A ver, pero quiero ver el 2. Quiero ver el 2. Arturo, el 2. No me dejes así. El 2. Uy, te salió la peor carta que te pudo haber salido. Arturo, Alito Moreno, el encargado de destruir al PRI. Elecciones en Aguascalientes. 3. No me lo minimices. Ha perdido 3. Y Alito ya ganó muchas elecciones. Pues. No me enojo. Senador, pero mira, respire. Tu presidenta. Respire, pues tengo otra oportunidad o no. ¿Qué otra cartita quieres, Azucena? Mira mis cartas. Otra oportunidad, la 1. La 1. Aquí está. Te salió otra plurinominal electa por el estado de Sonora que nunca igual más que tú, ha regresado. Participó de mayoría. Nunca más ha regresado. ¿Tienes otra oportunidad, listo, Arturo. Pero mira, Azucena. 3 oportunidades. A ver, senador, lo escucho. Senador Añorbe. Arturo es plurinominal y jugó por mayoría. Sí, claro, oye, por y quedó en segundo lugar entonces, con el 40% de los votos. Pero por el favor, 40% Arturo, pero del te respaldo de beneficiario del Aguascalientes. sistema actual. ¿Y qué cree? Aún siendo pluri, estoy aquí pidiendo que eso cambie. Eso se pues llama... Sí, Federico. Eso se llama dictadura porque quieren terminar con la democracia. Igual que Venezuela, igual que Maduro. Lo que no se puede hacer es ser tan cínico como es Arturo y Moreno. Cuando las pluris les daban lo que no les daban las urnas, eran contrapeso al PRI. Así lo viví yo y la coordinadora era Rocío, la hoy gobernadora de Veracruz. Ahora que ganan con el huachicol fiscal y el narco las elecciones, porque no ganan solos. Sin el narco no ganan las elecciones. Y ya vimos en Durango y en Veracruz que no son ningún meteoro electoral, que van directo a perder su mayoría artificial. Déjame decirlo así, Azucena. Si tanto los aclama el pueblo sabio, ¿por qué necesitan hacer trampa electoral? Bien. Gracias, Federico, gracias. Saludos. Aquí están los beneficiarios de la Pluri. Pablo Gómez, desde 1979, el rey del... Regresamos.